Día. Miraflores TV Digital es noticias, derecho. Inicie su día. Miraflores TV Digital es noticias, derecho, economía, salud y belleza, deportes de aventura, emprendimiento, viajes, cultura y mucho más. Miraflores TV Digital, tu vieja Miraflores, siempre en tu vida, siempre en tu corazón. Inicie su día con lo mejor en información nacional e internacional. En su programa Buenos Días, Señor Presidente, conducido por Ricardo Palma Michelsen, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí en Miraflores TV Digital, tu vieja Miraflores, siempre en tu vida, siempre en tu corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, los saluda Ricardo Palma. Estamos en Miraflores TV Digital, en radiomiraflores.tv, tu vieja Miraflores, un eslogan muy antiguo que tiene que ver pues con los 80 y tantos años que ya tiene esta entidad. Bueno, hoy día tenemos la producción técnica del arquitecto Ernesto Palma de la Llaga, famoso arquitecto y operador y productor técnico, además a punto de graduarse en su tercera carrera, chef internacional. Lo quieren contratar en Nueva York para que dé clases de cocina. ¿Qué les parece? Bueno. Zabalita ayer tuvo una reunión con la jefa del Congreso, doña Luz Salgado, mujer inteligente, por no decir brillante, una mujer tranquila, y anunció Zabalita en la visita que hizo al Congreso de que fui a conversar con la señora Salgado y que fue muy interesante, que la reunión fue exitosa, y yo creo que así se hacen las cosas, conversando en vez de estar peleándose unos con otros. Evidentemente no son ni Zavala ni la señora Salgado los elementos que pelean y que hacen líos, sino más bien son los chupes, como se diría vulgarmente, ¿no? Hay gente que les gusta la bronca, el pleito, y que están creando una imagen sumamente desacertada en la opinión pública de que este país no tiene una política armoniosa. Es cierto que en el mundo entero los políticos se pelean unos con otros, pero con altura. Aquí de vez en cuando tenemos gente que pierde los papeles, congresistas que le pierden el respeto a las mujeres. En fin, hay de todo un poco, es una especie de zoológico muy interesante. Otro tema que quería conversar con ustedes y que me parece interesante es ver que una ciudad nacional, una ciudad peruana, es tomada por las Fuerzas Armadas de nuestro propio país. Se ve esto en la llegada del ejército a Tumán. Esto fue realmente sorprendente, y no solo para la población que no está muy de acuerdo con esto, sino también para la opinión pública, pero parece que las continuas broncas, matanzas, heridos que hay entre los pobladores, entre ellos en Tumán, unos defendiendo a
azucarera y otros en contra, ha obligado finalmente a tener que tomar una medida, como dice el refrán, a grandes males, grandes soluciones. Bueno, lo otro que es interesante, el ministro Nieto ha tenido una expresión que me parece muy justa, y no es conveniente que en el exterior, si está el presidente de la República, en ese momento creo que está terminando su gira en España, que los peruanos, periodistas que anden o viajen con él, le hagan preguntas complicadas que hagan que Nieto tenga razón al decir que los trapos sucios se deben lavar en casa, refiriéndose un poco al tema del ministro de Economía, Torne, que aparentemente está con la soga al cuello. Bueno, otro tema es el problema serio que hay dentro del llamado Frente Amplio, en que están también en una bronca que ni perros ni gatos, ¿no? Bueno, algo que me ha impresionado personalmente, porque a lo largo de los últimos años se ha hablado de Fujimori, sus defectos y cualidades. Dentro de las cualidades de las que se hizo referencia siempre es que resolvió el problema de la economía con sus ministros Carlos Bologna y Hurtado Millet, destrozó el Poder Judicial, eso sí, con el ministro de Economía Camet, pero se ha dicho que esto tuvo un costo que lamentablemente lo ha tenido que pagar Fujimori estando en la cárcel. Pero ahora resulta que el costo es bastante más alto de lo que se suponía con la cantidad de muertos que van apareciendo en casos que se tendrán que reabrir, como es el caso de Madre Mía. El Ministerio Público afirmó que se continuarán las investigaciones para conocer los responsables. Luego del equipo forense, la Fiscalía encontró un cadáver más enterrado. Se trata de Edgardo Isla Pérez, quien se presume fue ejecutado en 1992 por orden del capitán Carlos, alias del expresidente Ollantumala. El trabajo, que duró 2 días, se realizó en una cancha de fútbol ubicada en la zona de Yanajanca, muy cerca de la base militar Madre Mía. Ayer la Fiscalía emitió un comunicado donde comentó que la exhumación se hizo en manos de la fiscal Edith Chamorro de la Primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo. Me imagino qué terrible impresión habrá sido para ella, luego de que estuvieron haciendo pruebas en diferentes sitios en el terreno con una demarcación previa muy parecida a la que usted ha visto, si es que le gustan las policiales como me gusta a mí, como hacen en CCI cuando quieren encontrar un muerto enterrado, que saben que está enterrado en algún lugar. Se comentó que para poder dar con el cuerpo se siguió una exploración y cateo en diversos puntos, y eso se viene haciendo desde hace 15 días. Una hora después de conocerse las imágenes de la exhumación, la Fiscalía decidió emitir un comunicado sobre la continuación de la investigación contra los responsables de delitos de desaparición forzada contra la vida, lesiones graves y asesinato contra Natividad Ávila y Benigno Zulca, según lo dice el comunicado.
Y por cierto que la reapertura del caso Madre Mía le complica la vida a Humala y también podría complicarlo a Fujimori. El director de IDL, Carlos Rivera, comentó la reciente decisión de la Cuarta Fiscalía Penal supraprovincial y sostuvo que ambos expresidentes estarían en la mira. Carlos Rivera dijo que se reabrió el caso de las desapariciones forzadas ocurridas en la localidad de Madre Mía, en la región San Martín, asesinatos que se llevaron a cabo en el año 1992, en el que estaría involucrado el expresidente Ollanta Humala, conocido como el Capitán Carlos. En un programa, No hay derechos, llamado así, que produce IDL Radio, Rivera recordó que el pasado 24 de mayo solicitaron la reapertura del caso. La decisión del Ministerio Público, que es importante, es la de reabrir el caso y las investigaciones, reveló. Consultado sobre la posibilidad de que la reapertura del caso Madre Mía alcance al expresidente Alberto Fujimori, el director del IDL manifestó que es una posibilidad que está abierta, al recordar que las violaciones a los derechos humanos ocurridos en esos años, en el marco de la lucha contra la subversión, respondieron a una política de Estado. Bueno, los incendios están de moda. Toco madera, toque usted también madera. Si no tiene al lado madera, tóquese la frente, que es lo más parecido a madera que tenemos en el cuerpo. Lo cierto es que Londres esta vez fue la ciudad donde se ha producido un incendio de un edificio de 24 pisos y que hasta ahorita los bomberos de esa ciudad están tratando de apagar. Los primeros reportes de testigos desde el lugar han manifestado que la desesperación de la gente en los últimos pisos era tan terrible que se tiraban. Más de 200 bomberos trabajaron en la emergencia. ¿Me decía algo, señor productor? Un terremoto en Guatemala, no tengo la información. ¿Sabes? Heridos, muertos, grado 6.9. Salvador, Honduras y Nicaragua. 1:30 de la mañana. Bueno, esa noticia es una primicia que nos llega vía el reportaje de nuestro departamento de producción que encabeza el arquitecto Ernesto Palma de la Llaga. Un gigantesco incendio devoró un edificio completo de 24 pisos ubicado en una zona de viviendas en Londres. Según los primeros reportes de bomberos, el fuego se originó en los primeros pisos y rápidamente ascendió hasta alcanzar la parte más alta. Ocurrió en la parte centro-oeste de la ciudad. El informe de la BBC manifiesta que, según el testimonio de personas que vieron a otras saltar de las ventanas en escenas que recordaron el 9/11 norteamericano, la policía, el 11 de septiembre estoy diciendo, ¿no? La policía evacuó a toda la manzana por seguridad y ante el peligro de un derrumbe. Ellos utilizaron 40 unidades de bomberos, igual que nosotros, y con más de 200 efectivos trabajando, igual que nosotros. Algo está pasando. Cuidado
que no haya una actividad terrorista que también nos haya afectado a nosotros. Un canal argentino que de casualidad su corresponsal estaba en el lugar, dio un panorama desde el epicentro de la tragedia. Dice, entre comillas, llegué hasta el piso 13 y no pude subir más. Fue aterrador, no pude ver a nadie ni rescatar a nadie. No creo que el edificio se derrumbe. Esperaremos que el fuego se extinga, no podemos hacer mucho más. Expresó muy contrariado el argentino. Hasta el momento ninguna fuente oficial se ha manifestado sobre el posible origen de la emergencia. Bueno, hay que acordarnos que hace muy poco atacantes atropellaron y apuñalaron a ciudadanos que estaban en el puente de Londres y en el mercado de Borough. Al menos 30 personas fueron trasladadas a 5 hospitales de la ciudad. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dio detalles del hecho a través de su cuenta de Twitter. Gran incendio en la Torre Grenfell en Kensington. Fue una de las primeras autoridades en pronunciarse tras el incendio. Los equipos de bomberos continúan en el lugar para apoyar y también se han habilitado refugios para que los bomberos puedan alimentarse y que los afectados puedan guarecerse. Y tendremos más información con la BBC, con Radio Francia Internacional, a partir de las 8:30 en punto, ya que hoy entraremos con el servicio de Radio Francia. Se lo avisamos a nuestros amigos en París que estaremos antes con ustedes a fin de que nos den más información sobre este incendio. Mientras tanto, aquí hay mucha tristeza porque murió el cantante y compositor Luis Abanto Morales. Y lamentablemente no tengo a mano la famosa canción que lo hizo Cholo Soy. ¿Tienes? A ver si me encuentras Cholo Soy. Fue anunciado en el fallecimiento por su familia en las redes sociales. Ya tenía 93 años. Cholo soy. Me encanta escuchar Cholo Soy. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos. Bueno, qué maravilla tener un rápido productor técnico que nos encuentra las canciones, así como quien hace un chasquido en el aire. Sigamos oyendo a Luis Abanto Morales. Y echar a los vientos la voz de mi queda. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabras, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. Ok, bueno, Cholo Soy no es su única composición conocida. Hay otros temas como Nunca Podrán, Las Quimeras, Cielo Serrano. ¿Se acuerdan de La Pitita? Jálame la pitita. Bueno, Quiéreme o El Provinciano. Son temas que fueron súper populares en la música peruana. Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar la polquita de otro tiempo que mi abuelo la sabía tararear. Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás: ¿qué? Hágame la pititita, pitita, pitita, hágame la pititita, no me la hagas más. Muy bien, que este tema, mi generación
bailaba en esta especie de polka, creo que es una polka realmente, que compuso Luis Abanto Morales. Yo tuve el privilegio de conocerlo en la época que era gerente técnico de Industrial Solo Radio, donde él iba a grabar al estudio, y no sé realmente si los temas de Luis Abanto Morales los publicaba a Sono Radio o IEMSA, pero en muchas oportunidades lo vi junto a Jesús Vázquez, a Óscar Avilés, también con Arturo Sambo Cabero y Augusto Polo Campos. Esa fue una generación a la que hay que añadir a Mario Cabañaro, otro compositor que también se nos fue prematuramente. Bueno, la gente se va, todos los alcanzaremos. Bueno, como les contaba, 200 soldados están brindando seguridad a la fábrica, hospital, juzgado y municipalidad en Tumán. Ayer a las 4 de la tarde, 4 camiones portatropas de la 7ª Brigada de Infantería del Ejército del Perú en Lambayeque llegaron al distrito chiclayano de Tumán, donde se produjo gran sorpresa porque simultáneamente se estaba poniendo en operación una declaratoria de estado de emergencia decretada por el gobierno nacional. Bueno, juez admite a trámite habeas corpus contra muro que divide La Molina y Villa María del Triunfo. Este muro que salió en varios documentales, en páginas de diarios en el mundo entero, considerado como el muro de la vergüenza. Lo cierto es que, como se ha podido ver, no es que impida el movimiento entre una zona y la otra, porque el muro tiene una serie de puertas, como lo demostró ayer uno de los canales de televisión. Como siempre, hay quienes les gusta jugar con esta supuesta división entre ricos y pobres. No afecta el libre tránsito de las personas. Claro, si algunos tienen que darse una larga vuelta. Bueno, ayer un famoso cirujano y su clínica fueron intervenidos por el Ministerio de Salud. Morillas, conocido como el reconstructor de muchísimas caras de mujeres y también de hombres. Yo tengo un gran amigo que a su vez es amigo de Morillas y que lo ama Morillas porque va cada cierto tiempo a que le hagan una reconstrucción para que nadie se dé cuenta que ya tienes más de 70 años y parezca un chiquillo de 27. Lo cierto es que encontraron en la clínica Morillas cualquier cantidad de, dicen medicamentos vencidos, etcétera, etcétera. Bueno, lo poco que yo vi de la intervención por uno de los canales de televisión me mostró una clínica realmente impecable. Ojalá las clínicas del seguro fueran así todas. Pero en fin, otro tema a propósito de cirujanos. Hace 7 años un cirujano viaja por todo el mundo para que los médicos conozcan un tipo de cirugía para que sus pacientes no sufran. Se trata de Diego González Rivas, un cirujano que pasa casi toda su vida entre sala de operaciones y un avión. Él ha viajado y lo sigue haciendo por todo el mundo junto a una técnica
y ha desarrollado una técnica hace 7 años que ha salvado la vida de muchas personas. Él operó en el 2010 el primer cáncer de pulmón con un procedimiento llamado cirugía torácica video asistida, la cual consiste en extirpar tumores a través de un pequeño corte de 3 centímetros y no abriendo todo el cuerpo, rompiendo costillas como hacen el resto de los médicos cuando tienen que operar a alguien del pulmón. Bueno, ayer ha salido en La Mula un comentario muy interesante sobre un nuevo personaje que sale a luz. Dice que Ana Vega es la influyente asesora de la bancada de Fuerza Popular a la que llaman la jefa. Uy, 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 yo creí que la jefa era Keiko. La legisladora Patricia Donaire, quien afronta un proceso disciplinario en Fuerza Popular, confirma el poder que tiene en la sombra la asesora fujimorista en el Congreso. Que quede constancia que los miembros del Grupo de Reforma Electoral, por la imposición del presidente de la Comisión de Constitución, por órdenes de su jefa, esas fueron las palabras que vociferó la legisladora fujimorista Patricia Donaire, tras retirarse de la sesión de este grupo de trabajo el último martes, el martes 6. Bueno, vámonos a los audios. Llegó nuestra productora que está echando chispas, está maldiciendo contra el alcalde de Lima por el caos del tráfico. Yo tengo que decirle a Yasmín Canales Capustín que por favor deje de seguirle mentando la madre a Castañeda. Una chica tan linda como tú no puede estar diciendo esas groserías contra el alcalde de Lima. ¡Qué barbaridad! Bueno, vámonos a los audios porque se ha puesto más roja que un tomate. Yasmín, que reemplaza en el equipo de producción al arquitecto Ernesto Palma de la Llaga. Bueno, queda Zavala en el audio. Escuchemos a Zavala tras la reunión con Salgado. Necesitamos el apoyo del Congreso. Oigamos el audio. Eso es una decisión del presidente. Nosotros, digamos, estamos en ese proceso de evaluación del año que se cumple el 28 de julio. Ya, digamos, los diferentes ministerios están mostrando los logros, también los retos que se vienen, haciendo un proceso de evaluación constante y el presidente toma sus decisiones en el momento, ¿no? No, eso lo tiene que poner la opinión pública, no yo. Yo voy a continuar hasta que el presidente de la República considere que contribuyo con su plan de gobierno. En todo caso, que tenga un ministro a punto de ser interpelado. Bueno. Nieto, vamos a pasar a otro audio. Nieto, nuestro ministro de Defensa, brillante abogado y ex periodista. Imagino que cuando salga de ser ministro pasará a ser periodista otra vez. Dijo, los trapos sucios se lavan en casa, esperemos a que Torne vuelva. Oigamos el audio. Ahora la oposición está pidiendo la salida del ministro de Economía, Alfredo Torne. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Mire, lo he dicho, el ministro está en este momento fuera del país haciendo tareas en favor del Estado peruano. Están haciendo reuniones con distintos tipos de autoridades, empresarios, en fin, trabajando para el Estado. Yo creo que los trapos limpios o sucios se lavan en casa, entonces esperemos a que vuelva y en su momento tendremos que ver esta situación. El ministro ha pedido varias cosas, ha ofrecido ir a la comisión del Congreso, fiscalización del Congreso. Esperemos a que vuelva
y aquí en casa todos juntos resolveremos ese tema. ¿Pero habría algo que decirle a la oposición de pronto para poder trabajar mejor? Mire, la oposición tiene el derecho de fiscalizar, y es lo que usted no se debe explicar. Esa es la normalidad democrática y esta situación en nuestro caso se acentúa porque tenemos por primera vez... La comunicación del ministro con Canal N tuvo problemas, así que eso es lo que la falla que ustedes oyen fue falla del sistema de teléfonos. Vamos a leer rápidamente los titulares de los periódicos porque a las 8:28 en punto nos ha anunciado Radio Francia que saldrá al aire con noticias de lo que está pasando en Londres y ese terrible incendio. Los ingleses no querían quedarse atrás con sus incendios, igual que nosotros, copiones los ingleses, de un edificio de 30 pisos. El Comercio, Perú ganó a 3-1 a Jamaica en un ensayo de altura. Se ve que los jamaiquinos, mi padre tenía un refrán, decía gallinazo no canta en puna. Lo cierto es que a los pobres jamaiquinos los mandaron a la altura y era... Bueno, no quiero decir que el Perú esté jugando mal, ni mucho menos, pero es simplemente un comentario. Anuncios en el Congreso. Procuraduría analiza entablar denuncias. Revisarán registro sanitario de 567 productos lácteos. A propósito de esto, en los Estados Unidos ha salido una norma, acaba de salir, también lo hemos visto esta mañana, que establece que la leche de soya no puede ser considerada producto lácteo. Y eso me parece absolutamente lógico. El Ministerio de Salud, dice el Comercio, dispuso que una comisión también evalúe 145 fórmulas para infantes pendientes. El gobierno dice que el reglamento de la ley de alimentación saludable estará listo esta semana. Nos hemos fregado, mi querida gordita. Va a quedar prohibidas las hamburguesas, van a quedar prohibidos los hot dogs, va a quedar prohibido todo lo que nos gusta, dicen, ¿no? Qué terrible, ¿no? Bueno, detectan riesgos y deficiencias en 101 galerías del Cercado de Lima. Fiscal reabre indagaciones por asesinatos y desapariciones. En el caso Madre Mía, sigue diciendo el Comercio. El fiscal general de Estados Unidos niega vínculos con Rusia. Una muy buena foto de Johnny Aurazo en el Comercio, excelentemente bien tomada, donde se ve a 2 soldados en Tumán. Dice Tumán bajo control militar, unos 200 soldados llegaron al distrito chiclayano para apoyar a la policía en el control de protestas generadas por la administración de la empresa azucarera. Tumán fue declarado en estado de emergencia por 30 días debido a los choques entre trabajadores y la PNP. Bueno, Cecilia Valenzuela escribe un fúnebre artículo otra vez, los muertos. Javier Díaz Albertini protesta por esta instalación que parece que va a haber de un nuevo restaurante en la playa Los Yuyos. Fernando Vivas a rectificarse, Zabalita. La República, Ejecutivo lanza su propuesta para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía. Reabren el caso Madre Mía. Buena fotografía tomada por el fotógrafo del Ministerio Público. Ministro Torres no escaparía a la interpelación por el audio con el Contralor Alacrón, como le puso Álvarez. Infierno en la Torre Grenfell en Londres.
Bueno, correo. Fiscalía escarba negocios del Contralor y nosotros decimos, atención París, colorín colorado, el programa se ha terminado, la operadora de la tarde ha llegado y con Radio Francia se han quedado. Sintoniza Radio Francia Internacional, la información en español desde París. 12 del día en la capital francesa, miércoles 14 de junio, y estos son nuestros titulares. Angélica Pérez. Incendio en una torre de Londres, varios muertos aún sin precisar, numerosos desaparecidos y decenas de heridos a causa del fuego que engulle los 27 pisos de la edificación desde hace varias horas. El secretario de Justicia de Estados Unidos califica de mentira detestable la supuesta intromisión electoral de Rusia. Interrogado por la comisión del Senado que investiga el caso, Jeff Sessions negó cualquier contacto con los rusos para efectos de las presidenciales de 2016. El gobierno de Francia presenta una de las principales promesas de campaña de Emmanuel Macron, la ley de moralización de la vida pública. Con este nuevo texto, los diputados franceses no tendrán derecho a reclutar a miembros de su familia en un país donde hasta los principales candidatos presidenciales protagonizan escándalos por empleos ficticios. Juan Ana, en los controles abrimos ya nuestro noticiero. 27 pisos de la Torre Grenfell al oeste de Londres se consumen por las llamas desde hace varias horas. Los bomberos no pueden confirmar hasta el momento la cifra que deja el incendio debido al tamaño y la complejidad del fuego. Nuestros equipos han estado trabajando en condiciones extremadamente difíciles para rescatar a personas y poner este gran incendio bajo control. Confirmo con tristeza que hay varios muertos. Por el momento no puedo decir el número debido al tamaño y a la complejidad de este edificio. Tampoco se conoce por ahora la causa del fuego. Un fuego colosal que ha obligado a la movilización de 200 bomberos, 40 motores y una gama de vehículos especializados para rescatar a los habitantes de la edificación cerca de Notting Hill, en la capital británica, una construcción de vivienda popular londinense cuyo alto riesgo en caso de fuego había sido ya advertido desde hace varios años. Desde Londres, nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano nos entrega detalles de este colosal incendio. Cerca de la 1 de la mañana, los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas en las que se reportaba un incendio de grandes magnitudes en la Torre Grenfell, un edificio de viviendas de 24 plantas y 120 apartamentos ubicado en Latimer Road, occidente de Londres. De momento, la jefe de la Brigada de Bomberos de Londres, Danny Cotton, ha confirmado que cerca de 50 personas están siendo atendidas en hospitales de la capital y un número aún no determinado de personas habría perdido la vida en el que sería el peor incendio en Londres en 10 años. Vecinos del edificio afirman que la salida de emergencia estaba bloqueada y que quizás en esa área se habría iniciado el incendio, razón por la cual muchos residentes quedaron atrapados en sus viviendas. También hay informes en el sentido de que en medio del desespero, algunas personas habrían saltado al vacío desde sus apartamentos. La policía y los servicios de emergencia aún no confirman cuál habría sido el motivo de la conflagración, mientras que cerca de 200 bomberos continúan trabajando para apagar las llamas y revisando apartamento por apartamento en búsqueda de sobrevivientes. La Torre Grenfell es un edificio de viviendas construido por el municipio de North Kensington en 1974 en Latimer Road, en el barrio de Notting Hill, y en el que vivían cerca de 500 personas, quienes ahora habrían perdido prácticamente todas sus pertenencias. Juan Carlos Bejarano, Radio Francia Internacional, Londres. Un interrogatorio frustrante. Más de 3 horas duró la defensa del ministro de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, frente al Senado, en la que calificó de mentira horrible y detestable una eventual connivencia de su parte con el intento ruso de interferir en las elecciones de 2016. Con un tono herido y al mismo tiempo desafiante, Sessions esquivó las preguntas principales, como sus posibles encuentros con el embajador ruso. Tampoco consideró apropiado referirse a sus conversaciones con el presidente Trump y evitó comentar el abrupto despido del jefe del FBI. Amplía la información a Xavier Vela, nuestro corresponsal en Washington.
Sessions es el miembro de más rango de la administración Trump atrapado en las sospechas de presunta relación con Rusia en la antesala de la elección presidencial aquí. Y respondiendo a la petición del jefe del comité para que separe hechos de sospechas, el fiscal general ha sido contundente. Califica de mentira detestable que conversara con los rusos sobre cualquier tipo de interferencia en los comicios. Nunca he conocido ni he tenido ninguna conversación con rusos ni con ningún responsable extranjero en referencia a cualquier tipo de interferencia con campañas ni elecciones en los Estados Unidos. Sessions añadía airadamente que su autorrecusación de la investigación por la presunta trama rusa no generó problemas en el entorno presidencial y sostuvo que el despedido director del FBI, James Comey, debió haber compartido con alguien más en el Departamento de Justicia sus preocupaciones acerca de su reunión privada con el presidente Trump. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. El presidente Trump, que concedió a su secretario de Defensa, Jim Mattis, la autoridad para determinar el número de efectivos en Afganistán, una decisión que abre la puerta para enviar más tropas estadounidenses a una guerra que el jefe del Pentágono, por su parte, reconoce que Estados Unidos no está ganando. Jim Mattis advirtió además que los talibanes hacen progresos en el país, en donde se han adjudicado ataques mortales, especialmente contra las posiciones y bases del ejército afgano. De acuerdo a estimaciones que circulan en Washington, Estados Unidos podría decidir enviar entre 3.000 y 5.000 soldados, que se sumarían a los 8.400 que ya están en Afganistán. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, redobló su ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro al promover el enjuiciamiento de 8 magistrados de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de Justicia, considerado un poderoso aliado del gobierno y al que la funcionaria acusa de quebrar el orden constitucional. La fiscal general busca la destitución de esos 8 jueces por estimar que cometieron delito de conspiración contra el sistema democrático. Exmilitante del oficialismo, la fiscal Ortega se ha convertido en la crítica de mayor peso del gobierno venezolano. La Comisión por la Justicia y la Verdad la acusa de tener una actitud permisiva con la violencia de las manifestaciones opositoras. Para el diputado socialista Pedro Carreño, la salud mental de la fiscal puede llevar al país a una guerra civil. El informe desde Caracas de Andreina Flores. El diputado socialista Pedro Carreño pidió hoy al Tribunal Supremo de Justicia la conformación de una junta médica que incluya psicólogos y psiquiatras que evalúen la condición mental de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Según Carreño, la funcionaria pone en riesgo la paz de Venezuela al no condenar lo que se consideran protestas violentas de calle por parte de la oposición y sobre todo por querer anular la Asamblea Constituyente propuesta por Maduro. El diputado Pedro Carreño. Decir que la constituyente genera violencia haciendo caso omiso a la quema de instalaciones públicas o a la quema de seres humanos vivos, no debe estar en sus cabales, debe tener un problema mental. Se ha entendido esta evaluación mental que se pretende hacer a la fiscal general como un recurso rebuscado para desacreditarla, ahora que se ha pronunciado repetidamente contra las decisiones de la presidencia y ha puesto en tela de juicio la responsabilidad del Estado en las muertes durante las protestas de calle. Además, en los últimos días, la fiscal Ortega ha pedido la nulidad de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, así como la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En Caracas, Andreina Flores, Radio Francia Internacional. En la vecina Colombia, miles de maestros de diferentes ciudades participaron en una marcha de antorchas para exigirle al gobierno nacional una salida al paro de educadores que acumula 34 días sin que se llegue a ningún acuerdo. Acusado de corrupción y espionaje sobre opositores políticos en su país, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, compareció la víspera ante un juez estadounidense para una audiencia preliminar de extradición. Se trata de una de las grandes promesas de campaña de Emmanuel Macron, la ley de moralización de la vida pública que se presenta esta mañana ante el Consejo de Ministros de Francia por el titular de la cartera de Justicia, François Bayrou, él mismo en el centro de una nueva polémica por empleos fraudulentos. Carlos Herranz con la información. El proyecto incluye prohibir que los ministros y diputados contraten a familiares tras los escándalos que sacudieron la campaña presidencial francesa. En el plano institucional, el texto pretende suprimir la Corte de Justicia de la República, la única institución que podía hasta ahora juzgar a cargos del gobierno formada al completo por parlamentarios, una endogamia poco ejemplar para una mayoría de ciudadanos. Sin embargo, el Consejo de Estado ha emitido una opinión desfavorable a la creación de un Banco de la Democracia, una especie de institución financiera que articule la financiación de las campañas de los partidos políticos.
políticos, punto que podría ser finalmente retirado del primer gran texto del quinquenio de Macron, que respondía a una de sus grandes promesas de campaña, devolver a los ciudadanos la confianza en sus instituciones, objetivo reiterado por el titular de Justicia, François Bayrou. Sin embargo, su proyecto se ha visto ensombrecido porque su partido, el centrista Modem, está involucrado en investigaciones judiciales por sospechas de haber remunerado a empleados haciéndolos pasar por asistentes de europarlamentarios. Las llamadas al orden del titular de Justicia a un periodista de la radio pública francesa sobre informaciones al respecto han provocado el reproche por parte del mismísimo primer ministro Édouard Philippe. Quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen. Cuando uno es ministro, no se puede reaccionar como simple ciudadano. Le espeta a su ministro de Justicia alargando una polémica que puede eclipsar el proyecto de ley. Una polémica con la que cerramos a nuestro noticiero. Noticias de América en RFI. En Colombia fue legalizada por primera vez una unión sentimental entre 3 hombres, un precedente que rompe las instituciones establecidas y que nos explica en detalle Aida Parao. En Colombia se ha constituido legalmente una familia de 3 hombres en una notaría de Medellín. 3 homosexuales, Víctor Hugo, Manuel José y John Alejandro, que se quieren y que llevan juntos compartiendo casa, tiempo, dinero y sexo desde el año 2012. Si bien los tríos amorosos no son ninguna novedad, sí lo es, sin embargo, que se reconozca legalmente la unión de 3 personas. ¿Y a través de qué instrumento legal se ha conseguido? A través de la firma de una sociedad patrimonial. Nadie mejor para explicárnoslo que el abogado que se encargó de redactar el documento, Germán Humberto Rincón Perfetti. Anteriormente en Colombia ya habíamos firmado documentos de relaciones, de regímenes patrimoniales de pareja, y esto se asimila como una unión de hecho. Las uniones de hecho son aquellas que no están legalizadas, como el matrimonio. Cuando 2 personas viven sin casarse, están con una figura legal que tiene la mayoría de los países, que se llama una unión de hecho. Hasta aquí todo en orden, pero ¿cómo lo ha hecho el abogado para que en lugar de 2 sean 3 los que firmen esa sociedad patrimonial? Las personas pueden asociarse indistintamente de su raza, de su condición, de su procedencia. E igualmente, lo que se hizo fue manifestar que el eje fundamental con el cual se constituía este régimen patrimonial especial de Trieja era el amor. Y de no ser por el amor, nunca hubiesen firmado este documento. Adicionalmente, en Colombia, el artículo 42 de la Constitución Política dice que la familia está constituida por hombre y mujer o por la voluntad responsable de conformarla. Siendo así, estas personas, por la voluntad responsable, han decidido constituir familia, y adicionalmente, este documento, que es 100% legal, tiene otros efectos. 1. Si el día de mañana alguna de las 3 personas llega a aburrirse y se va, es decir, hay una separación, es obligatorio hacer separación de bienes. Pero adicionalmente, si alguna de las 3 personas muere, las otras 2 personas acceden a la pensión de la persona fallecida. Este es un documento que rompe todas las estructuras legales en general, porque plantea unos nuevos escenarios, rompe el patriarcado, rompe el tema del matrimonio, el tema de la fidelidad, y adicionalmente también rompe las estructuras morales. ¿Y el reconocimiento legal de una trieja no estaría abriendo las puertas a la legalización de la poligamia, como denuncian los sectores críticos? Nada de eso, según Rincón Perfetti. Bueno, es que una poligamia es una persona que maneja como varias esposas, digamos. El modelo de poligamia, cuando un hombre tiene varias mujeres, pero las mujeres en sí no son pareja ni trieja, mientras que aquí es una relación 100% igualitaria. Y yo podría decir que es una trieja y 3 parejas. A con B es una, B con C es otra y C con A es otra. Son 3 parejas de una trieja que están compartiendo gastos, compartiendo proyectos de vida, académicamente, socialmente y también dentro de la intimidad. El abogado asegura que existen muchas uniones de hecho entre 3 personas y algunas ya han solicitado sus servicios para legalizar su situación. Las personas que viven en trieja no hacen pública la relación, generalmente manejan relaciones clandestinas. Yo he recibido mensajes de personas triejas que viven en otras partes del mundo para legalizarlas, pero hasta ahora se presentó este primer caso.
Lo que ocurre es que por temas morales y sociales es muy difícil hacer visible estas parejas, pero que las hay en todos los países del mundo. ¿Qué es el hecho histórico aquí en Colombia? Que por primera vez se le da ropaje jurídico a una trieja. Y esto en el mundo no ha ocurrido, tal vez si acaso escuché en algún país, pero esto es un documento inédito e histórico a nivel mundial. Escuchaban al abogado colombiano Germán Humberto Rincón Perfetti. RFI, la crónica cultural. El Museo Rodin expone estos días una muestra del artista alemán Anselm Kiefer inspirada en la obra y legado del célebre escultor francés Auguste Rodin, fallecido hace 100 años. Los invitamos a esta muestra con María Carolina Piña. El encuentro podría parecer forzado entre artistas tan diferentes y lejanos en el tiempo, pero finalmente esta muestra pone en evidencia formas muy similares de abordar el arte y la creación. La exposición Kiefer-Rodin es el fruto de un encuentro ficticio entre Auguste Rodin y el alemán Ansel Kiefer, escultores que han marcado la historia del arte. La muestra se abre con las obras monumentales de Ansel Kiefer, pinturas abstractas en grandes formatos e instalaciones contemporáneas inspiradas en un libro bastante desconocido de Rodin sobre las catedrales de Francia. Todo comenzó en 2013 cuando Ansel Kiefer solicitó visitar las reservas del museo. El centro parisino le propuso entonces darle carta blanca para una exposición en estos espacios en el marco de las celebraciones del centenario de la muerte de Auguste Rodin. El resultado es un rico y expresivo diálogo entre estos dos artistas mayores, como explicó la responsable de esta muestra, Véronique Mathieussy, al micrófono de RFI. Esta exposición nació de un encuentro con Anselm Kiefer y de un proyecto de reedición del libro Las catedrales de Francia, que Rodin publicó en 1914, 3 años antes de su muerte, y que está considerado como su testamento artístico. Lo que quisimos fue celebrar a Rodin en el centenario de su muerte a través de un gran escultor de nuestro tiempo, Anselm Kiefer. Los dos artistas son muy cercanos en muchos aspectos, sobre todo en el proceso creativo. Los dos son apasionados de la investigación, de la experimentación y de esa cascada de alternativas que puede surgir durante la concepción de una obra. Para Rodin lo importante es el fragmento y el ensamblaje. Kiefer tiene fascinación por los escombros y las ruinas, pero ambos reciclan y declinan infinitamente. Il recycle et il décline à l'infini. Las obras de Ansel Kiefer son como una gran borrasca que sopla en el Museo Rodin, como si se tratara de las ruinas de una ciudad tras el paso de un huracán, un contraste total con los códigos de la pintura y la escultura clásicas, pero que finalmente se inspira de ellos para proponer una nueva lectura. Ansel Kiefer a commencé d'abord par lire le livre. Anselm Kiefer comenzó por leer el libro de Rodin para luego centrar su atención en dos puntos muy importantes: la dimensión orgánica que Rodin da a las catedrales y la presencia de las mujeres que él ve por todas partes en esas catedrales y que Rodin asocia a la arquitectura. La figura femenina está omnipresente en toda la obra de Rodin. Kiefer retoma esos dos factores y se inspira de ellos para fabricar los libros de yeso que vemos aquí. Kiefer, de hecho, es conocido por sus libros de gran tamaño que fabrica con yeso, bronce o papel. El tema de las catedrales de Francia es declinado en estos libros en los que están presentes los temas de la arquitectura y de las mujeres. Luego hay una segunda serie de libros donde la arquitectura desaparece completamente para dar paso a figuras femeninas que surgen de la materia. Que l'on voit émerger de la matière. Une des idées qui les rassemble, mais profondément, c'est cette idée qu'une œuvre... Una de las ideas centrales de este diálogo es que la obra de arte es una entidad abierta, susceptible de ser modificada, variada, transformada de forma permanente. Es una manera para Rodin y Kiefer de declinar una y otra vez sus obras. Y de hecho sabemos que a ambos se les dificulta terminar sus obras. De esta forma, todo puede ser fuente de renovación y de inventividad. Lo que es maravilloso es ver cómo la lógica creativa y cuestionamiento permanente de Rodin es hoy, 100 años después de su muerte, uno de los mecanismos centrales en un artista actual como Anselm Kiefer. Elle participe de la même actualité pour Anselm Kiefer aujourd'hui. La
exposición Kiefer Rodin se presenta en el Museo Rodin de París y forma parte del calendario de eventos en el marco del año centenario de la muerte de Auguste Rodin. Economía y finanzas en RFI. En este espacio, Orlando Torricelli nos habla de la contracara de la caída del desempleo en España, que es la multiplicación de empleos precarios. El desempleo sigue bajando, informaban hace unos días las autoridades españolas. Efectivamente, el número de desempleados habría disminuido de 112.000 personas respecto al mes anterior. Sin duda una buena noticia, pero que no debe ocultar otro dato importante revelado esta vez por Eurostat. España es el segundo país de la Unión Europea con más empleo temporal después de Polonia, un 26,1%. Casi 3 de cada 4 trabajadores españoles de entre 15 y 24 años mantiene un acuerdo temporal con su empleador, la segunda tasa más alta después de Eslovenia. Como nos explicaba hace unos días Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, crear empleo es fundamental, pero la calidad del empleo también es importante. La calidad de los empleos es también importante, no solo el hecho de que una persona tenga un empleo. Y esto es una mezcla de remuneración, pero también calidad del entorno de trabajo, condiciones de trabajo, seguridad social. Es un paquete de cosas que no es exclusivamente el hecho de tener acceso a un empleo y tener un ingreso. Hay además un problema de un grupo cada vez mayor de personas que aún teniendo un ingreso del salario mínimo o muy cercano, pues tienen un nivel de vida muy precario. Entonces tenemos empleados pero pobres y es un fenómeno también que hay que combatir. Para Silvia Salamanca, portavoz de Marchas por la Dignidad, las cifras de Bruselas reflejan la otra cara de la moneda. Es lo que venimos reclamando desde las marchas y este estudio reciente creemos que desmonta la historia que nos quieren contar desde el gobierno central, de que hay una recuperación económica y hay una recuperación del empleo, porque el empleo que se está creando es totalmente precario. España es la segunda por detrás de Chipre en subdesempleo, esto quiere decir en gente que tiene contratos por horas y que quisiera trabajar más horas, y también es la segunda por detrás de Polonia en empleo temporal, con lo cual el empleo que se está creando es un empleo precario con unos salarios de miseria, donde además no hay prácticamente derechos laborales, como consecuencia de las dos reformas laborales que hemos sufrido, una con el gobierno del PSOE y otra con el gobierno del Partido Popular. ¿Y esa sería la posición del sector empresarial? Lo que más reciente conozco yo es de la COE, de la Asociación de Empresarios, donde todavía les parece que la solución a la salida de la crisis insistían en eso, en la temporalidad del empleo o el empleo por horas, incluso comparándolo con otros países de Europa como Alemania. Pero claro, habría que ver las condiciones laborales de ese empleo por horas. Quiero decir, si fueran unos salarios estables, pues igual el empleo por horas sería una buena solución. El problema es que no solo es que el empleo sea temporal o sea por horas, sino que además los salarios están cada vez más bajos, porque con la excusa de que hay que dar gracias a que se tiene un trabajo, pues parece que hay que aceptarlo en cualquier condición. Y otro problema es también la facilidad para el despido, que ahora mismo se puede despedir a un trabajador o una trabajadora sin ningún argumento prácticamente. Carlos Martín, director del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. La economía española, cuando crece, suele generar mucho empleo, porque el uso de la contratación temporal es muy flexible. Es muy fácil crear un empleo temporal, pero porque también es muy fácil destruirlo. Entonces, esto hace que el ciclo del empleo, cuando crece la actividad, sea muy intenso, pero también que sea muy intenso cuando cae. Es decir, crece mucho el empleo cuando crece la actividad económica, pero esta facilidad que existe para crear los empleos temporales que no tienen una indemnización por despido elevada, lo que facilita también es que cuando cae la actividad económica se produzca una destrucción de empleo muy importante. Al final lo que ocurre es que tenemos un empleo muy inestable a lo largo de todo el ciclo, no solo cuando cae la actividad económica, sino que los trabajadores que tienen un contrato temporal suelen rotar mucho en su empleo o entre distintos empleos. Obviamente genera mucha inestabilidad en las vidas de las personas
personas, ¿no? Sobre todo al principio de la carrera laboral entre los jóvenes y también entre los mayores de 45 años que cuando se caen del mercado de trabajo tienen muy difícil el reenganche a la actividad laboral y rotan mucho. Tenemos vidas muy inestables al principio de la carrera laboral y al final de la carrera laboral. Raymond Torres, director de análisis económico de la Fundación Funcas de Madrid, también pone en perspectiva la caída del desempleo en España. Todavía yo creo que incluso cuantitativamente todavía hay un desafío importante. Hay que recordar que la tasa de paro se sitúa todavía en torno al 18%, ¿no? O sea que la tarea todavía es significativa, es una tasa de las más altas de Europa después de Grecia y algunos grupos están más afectados que otros, ¿no? O sea, yo creo que es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que efectivamente hay todavía un porcentaje muy importante, ¿no? Y que no ha disminuido de personas que tienen empleo, que son empleos de carácter temporal y que no, digamos que no permanecen mucho tiempo en la empresa. Y también de personas que están trabajando a tiempo parcial indeseado, es decir, que querían trabajar más horas de las que trabajan, ¿no? Son dos grupos que ya tradicionalmente en el mercado laboral español eran grupos importantes, representan en torno al 25% del empleo total, y es un porcentaje que no ha bajado en los últimos años, ¿no? O sea, realmente sí que bajó algo con la crisis, porque se destruyó empleo mayormente en esos grupos, pero ahora que se recupera la economía, digamos, se reincorporan estas personas que tienen contratos temporales, precarios, de corta duración o a tiempo parcial indeseado, y bueno, es algo que no mejora, ¿no? ¿Se trata de un cambio coyuntural del contrato entre asalariados y empleadores o de un cambio de paradigma? Se lo preguntamos al economista Carlos Martín. Este nuevo modelo de crecimiento que ha organizado el gobierno del Partido Popular es un modelo de crecimiento tan inestable como el anterior. El anterior estaba basado en una burbuja en el precio de la vivienda y estaba alimentado con endeudamiento. Y este modelo de crecimiento está basado en el aumento de la desigualdad, en el empobrecimiento de la población, un crecimiento que no se reparte, ¿no? Crecemos, presentamos mejores cifras en nuestro cuadro macroeconómico, ¿no? Estamos creciendo más que la media de la Unión Europea, pero es un crecimiento que no está filtrando al resto de la población. Y el motivo son los cambios normativos estructurales que ha introducido el gobierno del Partido Popular, que no solo operan cuando cae la demanda, cuando llega la crisis, sino que operan a lo largo de todo el ciclo de crecimiento. Una precarización que toca no solo a los sectores menos calificados, como lo denuncia el Colegio Médico de Cataluña. El doctor Marc Soler, director general corporativo del Colegio Médico de Barcelona. En Cataluña y en España, que es alrededor del 9, se dedican menos recursos a sanidad que en relación a los países de nuestro entorno. A partir de aquí, y después de la crisis económica del 2010, en la que ha disminuido el presupuesto en la sanidad pública en un 15-20%, la repercusión ha sido directa sobre los profesionales. ¿Cómo se manifiesta esto en el campo? Pues se manifiesta de dos maneras. Sobre la precariedad. Uno, desde la perspectiva contractual, hay una precariedad relacionada con la temporalidad. Hay un importante volumen de contratos que son temporales. En vez de tener contratos estables, contratos laborales estables, nos encontramos que hay un porcentaje muy importante de médicos que tienen contratos de días, semanas y meses. Y esto, desde la perspectiva personal, a lo mejor en un año tiene 20 contratos, a la hora de poder acceder a un crédito o poder acceder a una cierta seguridad, pues esto lo limita. Y el segundo aspecto es el tema retributivo. El presupuesto, el sistema sanitario español y catalán, pues en la medida que ha disminuido un 20%, y usted sabe que en sanidad el 65-70% de los costes están relacionados con la retribución de los profesionales, médicos, enfermeras y técnicos sanitarios, pues ¿qué han hecho? Han hecho una reducción desde el año 2010 hasta el 2014-15 que se ha estabilizado, pero una reducción de alrededor de casi el 20% de los salarios. Un cambio de paradigma tal vez más visible y agudo en el caso español, pero con una dimensión global que plantea desafíos inéditos a la sociedad del siglo XXI. Raymond Torres.
hay un cambio de paradigma, ¿no? Una transformación de las economías debido a la digitalización y la fragmentación de los procesos productivos, la externalización, se trabaja mucho más en red, realmente es distinto, ¿no? Y eso produce una serie de cambios también en el mercado laboral. O sea, realmente ya no domina el paradigma de trabajo en empresa grande, con contratos estables a tiempo completo en el mismo lugar de trabajo. Eso probablemente es algo que ya cada vez vamos a hablar más como algo del pasado. Estamos transitando hacia unidades más pequeñas, conectadas en red, con un trabajo más nómada entre la empresa, el domicilio, en otros lugares y con un tiempo de trabajo que va a variar mucho más en el tiempo. Yo creo que es algo que, por supuesto, cambia fundamentalmente los parámetros del mercado de trabajo, los parámetros del contrato de trabajo, los parámetros de la relación entre el empleador y el asalariado y que requiere una respuesta distinta también por parte de las políticas públicas.